Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias una vez más por acompañarnos. Y hoy nos encontramos con Héctor Saila Enríquez. Él es representante de la etnia Guarijío y él nos va a platicar acerca de la situación de la etnia de Guarijío y en términos generales de cómo les ha ido. Creo que por ahí ya se han hecho algunas reformas y Héctor va a tener la oportunidad de platicarnos cómo les ha ido en este gobierno. Ya ves que pues han sido situaciones muy adversas para toda la etnia, la del Mayo, Guarijíos, en términos generales. Y le damos la bienvenida a Héctor Saila Enríquez. Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Tere. Pues sí, la verdad es que pues, ha sido un año pues muy difícil el que pasamos, ¿no? 2020. Pues realmente pues consideramos que fueron dos cosas buenas, entre malo y bueno, ¿no? Porque también tuvimos la oportunidad de tener la visita del presidente de la República a nuestras comunidades, ¿no? Por el tema que Sí. ustedes bien saben es sobre la presa Bicentenario. Entonces, fueron cosas que vivimos y que pues no avanzamos en términos así de hechos, ¿no? Simplemente se avanzó en cuestiones de ponencia, de tema, de las necesidades que pues tienen nuestros pueblos, ¿no? Por ahí vi que tuvieron alguna oportunidad de platicar con autoridades del gobierno federal, justamente en la visita que tuvo aquí el presidente de la República. Eh, Cuéntanos que dices que no se ha avanzado mucho, pero ¿qué fue, en qué términos quedaron esas pequeñas reuniones que ustedes tuvieron la oportunidad de participar? Mire, se le planteó un programa, un plan de justicia, así como el que se está manejando con la tribu Yaqui, ¿no? Puesto que en este gobierno también se le planteó al presidente en uno de los puntos que él proponía en su campaña la modificación al artículo segundo, convertirnos en sujeto de derecho, ¿no? Porque ya ves que ni en eso, pues los pueblos originarios en México teníamos pues ese espacio, pues, ¿no? Hoy, gracias a que pues se le planteó, fue un planteamiento a nivel nacional, que entró en una de las propuestas de reforma, pero que aún todavía no se ha concretado. Pues es un tema que está en el aire, que se está cabildeando, pero que todavía no llega a donde nosotros queremos. ¿Qué significaría ese concepto sujeto de derecho? ¿Qué tanto abarca, Héctor? Mire, nosotros tenemos entendido de que el sujeto de derecho, primeramente, el reconocimiento a nuestro pueblo originario, ¿no? Todas las naciones en México deberían de tener ese reconocimiento ya total para reconocer sus estructuras de gobierno, que es un gobierno que debe darle vida a cada nación originaria en México, que hasta ahorita pues no se ha entendido hasta esos niveles. Bueno, entonces hay cierta confusión ahí, por lo tanto es que no se le ha dado ese reconocimiento, tampoco se le ha dado vida. Lo mismo, ¿no? Ningún pueblo de la República Mexicana ha tenido esa oportunidad de ser sujeto de derecho o nada más ocurre en Sonora. Mire, todos los pueblos a nivel nacional están en la misma situación por el reconocimiento. El reconocimiento tiene que darse en la Carta Magna, ¿no? Partiendo de ahí vienen algunos que la misma ley obliga, pues, ¿no? Por ejemplo, si se reconociera el gobierno tradicional, se crearía un cuarto poder de gobierno, pero en este caso sería el poder de las naciones originarias, bueno, y también Así se le es. tendría que inyectar recursos directamente a través de esos gobiernos, como un pequeño municipio, ¿no? Entonces, ese es el ¿Por qué se ha anhelo de quedado? todo. Sí, dígame. ¿Por qué se han quedado en el atraso? ¿Qué es lo que ha pasado? Gobiernos van, gobiernos vienen, incluso hay quien nombró, recuerdo muy bien en el sexenio de Eduardo Burs,
que decía que era el sexenio de las etnias, ¿recuerdas, Héctor? Sí, cómo ¿No? no. Entonces, así como una burla, ¿no? A los pueblos indígenas, el sexenio de las etnias. Efectivamente, fue un sexenio muy comentado, ¿no? De hecho, hubo ciertas atenciones ahí o cosas que nunca había tenido los pueblos originarios aquí en Sonora. Hubo ciertas atenciones ahí, incluso hubo gente trabajando en la estructura que se creó para atención a los pueblos indígenas en Sonora, donde algunos pueblos tuvieron representación allí en esa estructura que hoy es el CEDIS, ¿no? Pero entra el gobierno de Padres, no, sí, de Padres, y obviamente eso revolvió lo que existía ahí, porque también había un consejo consultivo donde el Congreso del Estado le autorizaba un recurso para los pueblos indígenas y que manejar algunos temas prioritarios como son la salud, la educación, vivienda y proyectos productivos, cosa que en ese sexenio pues no se le dio vida al Consejo Consultivo, incluso lo desaparecieron, pues ni le dieron importancia. Y hoy con este nuevo gobierno, como una crítica constructiva, lo digo, para que se entienda, que tampoco en este gobierno se le dio vida a ese Consejo Consultivo, por lo tanto, sí existe la estructura, sí hay recursos, pero no se sabe cómo se está manejando. Entonces, en el Estado. Entonces, ahí hay que voltear a ver qué es la nueva política, qué sigue, cómo lo vamos a seguir viviendo la nueva forma de los gobiernos que vienen, porque pues esperemos que ya no sea lo mismo de siempre, pues, ¿no? Porque se ha Oye, sentido Héctor, pero, ajá. como que se le Sí, da adelante, adelante. un uso de interés partidista, pues yo creo que ya no debería de ser así, ¿no? Así lo Dices entiendo. dices en el punto y cuando mencionas que se le da un sesgo partidista, yo de inmediato me traslado a los yaquis. La situación, el gobierno ha servido nada más para dividir a sus hermanos y esto lo vemos muy clarito en el yaqui. Se ve muy clarita de quién está metida la mano. Igual ha sucedido con ustedes aquí en el Mayo, la división que a ellos les interesa para que ustedes no puedan tener, para que no sean unidos justamente. Pero igual también no es la culpa del gobierno del todo, también es como naciones el no tener la capacidad de generar una política interna que permita también visualizar el desarrollo interno de nosotros, o sea, generar una Sí, sí, sí. política propia de nosotros como nación. Eso Pues no se pudiera ha ser dado aquí, una, pues ya ves que, diga. pudiera ser una autocrítica, ¿no? Al trabajo interno de ustedes también, como tú dices, no culpar al 100% a los gobiernos de su situación, es una crítica incluso que veo necesaria y una crítica sana de lo que tú estás viendo al interior. Efectivamente, eso es lo que yo noto, pues, de que ningún pueblo, pues, ha dicho lo contrario, o quizás porque no conoce de sus derechos que tienen, piensan que el que darle una atención es porque estamos para dar lástima. Yo creo que ya no es así, pues. Tenemos una ley que es una deuda histórica que dice el presidente también, ¿no? Que yo de alguna manera pues lo comparto porque siento que sí hay esa deuda histórica, pero que también falta la unidad interna de todas las naciones, ¿no? Siento que hay muchos de nuestro pueblo, de nuestros compañeros, nuestros hermanos que todavía no entienden el tipo de política que se tiene que manejar hacia el interior de cada nación. Y eso no es exclusivo de un pueblo, todos los pueblos están igual y tienen el problema grave del divisionismo interno, pues, ¿no? Como que Sí, cada liderazgo, cada grupo maneja una verdad absoluta y si no es la verdad de ellos, pues obviamente pues no le dan para adelante. Entonces tendría que buscarse una política de interés común
que se genere a favor de toda la nación y no de un grupo ni de unos cuantos tampoco, ¿no? Bueno, planteas el problema que tienen ustedes al interior, pues muy claro. El divisionismo que le ha servido mucho también al gobierno para tampoco llegar a acuerdos. Y en ese sentido, Héctor, ¿qué les espera ahora con los nuevos candidatos? Ya empieza un ambiente electorero en donde estamos viendo a muchos personajes que ya repitieron cargos, de todos los niveles, de la presidencia municipal, a los que van a ser diputados locales, federales, algunos que incluso buscan la reelección. Y en ese sentido, ¿cómo ven ustedes este panorama, dado que pues muchos de ellos no solamente no se paran con ustedes, sino tampoco traen una política de desarrollo para sus pueblos? Y lo que sí vemos muy continuo, pues es la entrega de despensa, ¿no? No sé cómo veas tú este panorama. La verdad que lo veo muy triste porque considero yo que las lecciones de los sucesos que hemos vivido en estos últimos años, pues no han aprendido nada los personajes que de alguna manera nos han representado, pues no, desde sus trincheras. Sí. Entonces, como que siguen con el mismo sistema de siempre, pues el de no evolucionar, el de no consensar con el pueblo, acercarse realmente con el pueblo y generar una política pues ya más real, ¿no? Más realista con los pueblos. Acuérdate que los pueblos se manejan con un criterio distinto al que ellos manejan como partido. Entonces tendríamos que ellos primeramente concientizarse para poder acercarse a una comunidad o un gobierno tradicional y ver cómo ven su nueva política, cómo quisieran ellos que realmente este nuevo gobierno que se pueda dar aquí en Sonora, pues sea pues, de interés común para todos, o sea, que se logre un beneficio de manera que nos convenzan bien. Siento yo que ahorita como vienen actuando, no he visto propuesta sana yo, al contrario, son puros golpeteos, son puras críticas, y yo creo que pues de críticas ya estamos, ¿no?, hartos de eso. Entonces como que queremos algo nuevo, una propuesta atractiva que te convenza y que ya no sea nada más de palabra, a lo mejor que ya firmemos algún acuerdo por ahí, ¿no? Porque pues las palabras se las llevan el viento. Y obviamente, pues no es la primera vez que nos engañan, que nos hablan bonito, nos apapachan, y pues ya llegan al poder y se olvidan prácticamente de nosotros. Y pues otra vez a lo mismo, a esperar otros 3 años más y ver a ver quién es más sensible, si otra vez por cuestión de lástima, pues nos tiran migajas, pero ya los tiempos ya tienen que ser diferentes. Incluso las mismas reformas que se han dado a nivel nacional, pues ya habla de que los pueblos originarios tenemos espacios que pudiéramos representar aquí en Sonora, pero pues tampoco ellos no nos lo dicen. Y aparte, yo como persona que sé de esta situación, tampoco no puedo andar pregonándolo con cada grupo o organización, pues porque pues también se genera interés propio ahí de que a lo mejor algo quiere, ya ves cómo somos nuestra gente. Entonces, pero sí que se haya esa conciencia, pues, de que ya hay momento de cambio. Incluso hay lugares como el caso de Chojoa, yo lo he dicho siempre, de Chojoa el 95% de la población que vota ahí, el 90% son lloreños. Si ellos quisieran tener el municipio en sus manos, lo tienen porque lo tienen, porque son mayoría. Y si así nos vamos... Fíjate, ese es un buen dato. Es que... Y Guatabampo igual. Exactamente, pues entonces, ¿por qué te vienen a bajar las lunas y las estrellas a alguien que no es dueño de nadie? O sea, tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades, pues, ¿no? Por ahí tuve la oportunidad de ver a Victoria, no sé si le gustaría participar a Victoria, hacernos algún comentario, creo que por ahí está a un ladito. Victoria, ¿no te gustaría hacer algún comentario?
Puedes voltear la cámara. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Victoria? Buenas tardes. Pues Bueno. a todos los que siguen a Valle del Mayo, ¿no? Pues gracias, Tere, también por el espacio que das, ¿no? Para hacer, pues escuchar o hacer visibles, ¿no? Los pueblos originarios, los pensamientos y sobre todo en este tiempo que bien decíamos, el 2020 fue pandemia, fue coronavirus, fue una gran lección para muchos, pero ahorita yo creo que la pandemia más grande que estamos viviendo en México, pues es la cuestión política, no es la cuestión de la cual no hay vacuna más que conciencia e información, ¿no? Que es la manera que nos queda a nosotros que andamos inmiscuidos en lo que tenga que ver con pueblos indígenas, ¿no? En el hacer conciencia de partiendo del derecho, qué somos como pueblos originarios, qué representamos y qué valor tenemos en la tierra donde habitamos. Y en ese sentido, ahorita que lo mencionabas, pues es transmitir este mensaje a todos los hermanos lloremes y de otras etnias que quizás están viendo, ¿no? Que también ellos se involucren un poquito más en la vida política también de nuestro estado, que ya no estén conformes con que venga fulano candidato de fulano partido a meterlos dentro de su propuesta, ¿no? Los pueblos indígenas tienen ahorita muchas personas profesionistas y no profesionistas, maestros empíricos que se han formado en la lucha, que pueden representarnos dignamente en una curul, que pueden representarnos dignamente en un municipio. Y no es que estemos hablando de una idea vaga, más que nada porque partimos también de la realidad que se vive en el sur del país. Yo creo que quienes saben que o conocen o han podido salir un poquito del estado, que hay lugares como Cherán, que es un pueblo en Michoacán, ¿no? En Michoacán, de la etnia de ellos, y en Chiapas también hay muchos municipios autónomos donde la organización ha sido mayor quizás que todos los egoísmos y todos los prejuicios que podemos tener nosotros como humanos en nuestra comunidad, no yendo más allá del porvenir que como etnia nos espera. Entonces, yo creo que también es muy justo que ahorita también nosotros, como buenos lloremes, como buenos pueblos originarios, partamos también ya a generar esos espacios, ¿no? Si bien a lo mejor nosotros no nos atrevemos, pero el que se atreva, el que dé el paso adelante, el que diga yo abro camino, a apoyarlo, porque de la otra manera, ¿qué nos siguen esperando? Los mismos personajes de siempre, con las mismas propuestas de siempre, y más nosotros que somos de pueblos indígenas, ahorita tú lo mencionaste, las despensas, pues para mí, sinceramente, es a veces como el arroz de la gallina, ¿no? En esa estrategia. Yo creo que también ya es una invitación a todos aquellos que representan algún partido político y que yo sé que te siguen muchos de ellos, muchos que son presidentes municipales, que por favor pues también en esta contienda, pues que al menos se den a la tarea de cómo conquistar un poquito más también en la cuestión política, en cómo, si saben ellos que están en el sur de Sonora y el 80% de la población es indígena, el cómo ofrecerles un poquito más allá en sus propuestas, el cómo involucrarlos sobre todo también, más allá que decirles te voy a mandar 100 despensas, te voy a dar tantas becas, o sea, la propuesta con los pueblos originarios creo que va un poco más allá, más cuando ya hay un fundamento pues en la ley, tanto en el estado de Sonora como a nivel nacional, que está pues ya ofreciendo ese respaldo y que a veces a lo mejor por ignorancia pues los hermanos lloremes no lo saben y por lo tanto pues se dejan ir como todo el resto de la sociedad, ¿no? Con la propuesta pues que ya viene, que es más fácil así, a ver qué me das y por cuánto, ¿no? Y a ver si me sumo a tu campaña. Más que nada sería... Oye, Victoria, ahorita mencionabas algo muy importante, el 80% son indígenas en muchos municipios como Chojoa, Guatabampo, y también pues a muchos de ellos se les da la oportunidad de tener un cargo de elección popular. Normalmente les tiran, yo digo que les avientan, porque es un pleitazo siempre al momento de elegir a un regidor normalmente, y es un despeñadero ahí al momento de decir, bueno, este nos va a representar como regidor, pero por ahí tengo entendido, o no sé si por ahí ve en internet que también
ya se les tiene que dar oportunidad a ustedes ya también a un cargo de elección popular, no solamente aspirar a una regiduría. Tomando en Así es, cuenta y qué bueno que que son tocas. mayoría en muchos municipios, ¿sí? Así es, y sobre todo que sepan y que también los medios, compañeros tuyos, ayuden, que es un derecho. O sea, no es porque, ay, el gobierno es muy bueno y nos viene a ofrecer aquí que nos vayamos con fulanito del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, a jugar y me va a dar la regiduría. No, es un derecho constitucional que está establecido en la ley. Es necesario que los lloremes, que los hermanos de otras etnias sepan que es por derecho, que no te lo está ofreciendo porque el partido sea muy bueno, muy compa contigo, ¿no? Que normalmente así se da. Y también Sí, dejarles claro que acuérdense que quien regula eso, pues también ahorita está en parte, siempre ha estado en parte del Estado, ¿no? Y con las regidurías, pues hemos tenido los pueblos indígenas muy mal sabor de boca. ¿Por qué? Porque pues no se ejerce una democracia. En el caso de los mayos, que somos la población indígena mayormente en el sur de Sonora, también debe ser un proceso democrático, es decir, que se tome en cuenta a toda la población que se considere indígena. ¿Para qué? Para que sea un proceso más transparente, ¿no? En lo que respecta al IES. Y ya lo que respecta a lo que exacto. tenga que ver con la convocatoria, que por cierto está a punto casi de salir, yo creo que sale como febrero o marzo, pues también que los hermanos Lloremes no se los coman, que sepan que es un derecho, que no te lo está ofreciendo el partido porque es bien buena gente y te quiere tener en su espacio, no. Ya hay un decreto en la ley que marca pues ese espacio, y ahorita, bien lo mencionaba Héctor, estamos avanzando en la parte legislativa y por lo tanto también los espacios crecen, que es donde yo quisiera que Héctor hiciera un poquito más de participación, porque a lo mejor Ok, quienes no adelante. saben, en el estado hay una ley indígena, que esa depende del Congreso aquí del estado, pero también está la ley del sujeto de derecho, que esa es a nivel nacional y viene pues de la parte de la Carta Magna, y en esa parte pues yo me considero que Héctor tiene mayor experiencia que yo para expresarlo, ¿no? Y decirle a la gente de qué se trata. Entonces le voy a ceder la voz. Así es. A ver, Héctor, Vamos explícanos. a comentar sobre, por ejemplo, la reforma que se le dio aquí en Sonora, lo que es la ley 82, que tiene que ver con pueblos pues, originarios de aquí de Sonora, ¿no? Efectivamente, se modifica y se reconoce a los pueblos originarios de Sonora, pero tristemente, como te digo, los presupuestos y programas que reconoce la ley no se le ha dado vida como realmente lo merecen los pueblos originarios. Incluso digo que no se le ha dado vida porque tampoco los pueblos originarios han hecho suya esa ley, porque hasta desde que se reconoció, que fue en el 2000, creo, ¿no? Iba entrando Padres cuando fue el que reconoció 2011 esta parece. ley 82. Con, con eso fue una ley light, ¿no? No es una ley que efectivamente respalda al 100% a los pueblos originarios, pero tampoco lo reconoce, pero tampoco le da vida porque los pueblos originarios no se apropiaron de esa ley. Tan es así que ahorita pues está expuesta, está abandonada, no se le ha hecho ninguna reforma a esa ley Oye, 82. pues ahorita tienen ustedes una gran oportunidad de que vuelvan a retomar esa ley, que la vuelvan a abanderar para que ustedes tengan la oportunidad de trabajar sobre asuntos que tengan que ver propiamente con la ley, que no tengan que solicitar dádivas o que les aviente con alguna dádiva, perdón, sino que ustedes basados en ley puedan ustedes trabajar lo que ya está ahí escrito, que no nomás quede en el baúl de los recuerdos. Yo creo que eso va a depender, como tú dijiste hace ratito, de ustedes, de que ustedes vuelvan a retomar pues esos documentos que ya están a la vista y con los que ustedes pueden trabajar y hasta exigir. Sí, yo aprovecho tu espacio porque es una manera de concientizar también a nuestros lloremes, porque imagino yo que de alguna manera pues siguen tus comentarios, tus propuestas, tus temas. Entonces considero yo que de alguna manera ellos están esperando pues que alguien los motive a eso, bueno, de que qué pasó Claro. con esa ley 82, qué pasó con esos programas
que nos daba el gobierno antes, que no era un programa que por lástima nos daba el gobierno, la ley así lo dice, pues. Y en la reforma, lograr el reconocimiento de esa ley, pues ya tenemos derecho aquí en el Estado, pues, ¿no? Entonces, lo dejamos, ya hubo una desorganización fuerte, a tal grado de que ninguna de las organizaciones ya tuvo capacidad de ir allá. Aparte, pues se distorsionó los gobiernos tradicionales, salieron muchos gobiernos tradicionales más en la tribu Mayo, la tribu Yaqui igual, los guarijíes. No hubo un pueblo en Sonora que no viviera esta epidemia de salir de muchos división, sí, gobernadores sí, de internos. división, incluso lo pudimos ver cuando estaba la construcción, la presa Los Pilares, como también el mismo gobierno se encargó de hacer divisionismo ahí mismo dentro de los guarijíos, ¿no? Que fue también una persecución tremenda en contra de ustedes y de muchos, incluso académicos que habían estado allá trabajando con ustedes, ¿verdad? Son episodios que han vivido. No, fueron factores que aparentemente se dieron así, pero los que estuvimos adentro sabemos cómo sucedieron las cosas, ¿no? Pero igual, somos responsables, igual, de la falta de unidad, de sensibilidad interna de cada nación originaria, pues, para generar ese acuerdo entre todos los pueblos y retomar prácticamente eso que tenemos abandonado ahí, pues. Igual, nadie va a hacer algo por nosotros, tenemos que hacerlo nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, definitivamente. Aprovecho yo este espacio, la apertura que tiene para hacer conciencia y de alguna manera, pues, buscar la forma para acercarnos y dialogar sobre ese tema y ver cómo enfrentar esta situación. Al igual que la reforma también al artículo 2 de arriba, que tampoco se ha dado, que sí lo han comentado a diestra y siniestra, pero todavía no es un hecho, pues entonces como que nos falta un poco más de empuje por ahí para que esto ya se convierta próximamente pues en una realidad, pues. Pero también que podamos lograr esa unidad que no tenemos como pueblo originario. Estamos esperando, por ejemplo, los programas de gobierno federal. Suponiendo que algún pueblo, algún gobierno tradicional aquí en el Mayo, por ejemplo, dijéramos, vamos a reconocer este gobierno y por ese gobierno va a bajar todos los programas para toda la nación Yoreno y Mayo. ¿Quién va a decir que es el bueno? Todos van a decir que son los buenos. Muchos, sí. Entonces, no es por ahí, tenemos que generar ese acuerdo entre todos para que digamos, por aquí tiene que bajar, pero ya que consensemos, que lleguemos a un acuerdo general entre todos y que la cobija alcance para todos, que no sea para unos cuantos nada más. Y así como esa situación estamos viviendo los otros pueblos originarios que habitamos también en el estado de Sonora. Mientras no pensemos en el interés común de nuestros pueblos, pues los partidos van a seguir haciendo de la suya, a diestra y siniestra, aprovechando ese divisionismo que tenemos. Es, exacto. Que de hecho de eso se han aprovechado y también se han encargado de mantenerlo de esa manera, ¿no? Para que no se avance mucho, para que no retomen fuerza y voluntad, ¿no? Que tienen todos ustedes por ahí. Pues te agradezco mucho, Héctor, Zayla, Enrique, Victoria, también muchas gracias. Creo que este es un tema largo y que da para más. Por lo pronto, pues ya ustedes tuvieron las primeras reuniones y habría que exigir al gobierno que todavía continúen porque de pronto vienen para tomarse la foto y para decir ya estamos haciendo algo, pero ya jamás vuelven. Incluso los diputados federales que tienen ahí un gran compromiso, los diputados locales que también tienen un gran compromiso con ustedes, y yo no he visto ni los he visto ni para la foto, es más, ni la diputada federal, ni Lisa, ni a la diputada Griselda Soto por allá, ¿no? Entonces, y fíjate, y se van a reelegir,
No sé si vayan a ir para allá a pedirles el voto en caso de que ellas se tengan que reelegir, ¿no? Quién sabe cómo les vaya a ir por allá. No quiero imaginar, pero Pero no, al esta es la contrario, situación. efectivamente son temas muy interesantes, son temas que Ujú, deberíamos darle más importancia, ¿no? Por la situación que vivimos. Y efectivamente es una tristeza la clase de representantes que tenemos en todos los niveles. Ahorita ujú, hablabas ya de sea. Indelisa, hablabas de las otras diputadas, que para nosotros los avances que ha logrado, por ejemplo, el pueblo Macuragüe o Ujú, Guarijío, ha sido un avance de unidad que han logrado ellos como gobierno tradicional, más no ujú. porque ellos hayan sido parte en este proceso. Es más, Es, ni en campaña se arrimaron para allá, nunca estuvieron con es- nosotros. Una vez estuvo la Indelisa por ahí, hasta la fecha ujú, no sabemos nada de ella. Sí he oído comentarios de que hay la reelección del interés de la reelección para hacer de las vuelta a dos. jugarla, pero Ujú, yo primeramente me daría pena, vergüenza, porque no han hecho absolutamente nada, ninguna reforma a favor, ni siquiera para decir ujú. estamos haciendo esto allá en San Lázaro. Mira, el tema de ustedes, una Exacto. firma de los gobernadores tradicionales para impulsar esta ley, no lo hemos visto. Entonces, creo que la Ujú. misma situación está viviendo los gobernadores de la tribu Maya. Entonces, no hay nada en concreto para nuestros pueblos originarios. Entonces, ¿para qué queremos esa clase de servidores? ¿No? Gente sin Como conciencia. siempre, no, y divorciadas del pueblo totalmente, como muchos, no Efectivamente, nada más ellas, ¿no? y no vamos a criticar nada más a ellos. Cualquier representante de cualquier partido actúa de la misma Ujú. manera. ¿Eh? Entonces, Así es. no quiero Ujú. poner otros nombres por ahí, pero todos son iguales. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a generar una política interna de nosotros, buscar la Así es. unidad entre todas las naciones y buscar y Ujú. aprovechar esos espacios que están ahí, que ya la ley nos ampara, ¿verdad? Creo Claro, que es lo claro. mejor y lo más sano, ¿no? Héctor, Victoria, muchas gracias. ¿Les parece si seguimos con este espacio? Sé que van a, tienen ustedes reuniones y que este espacio sirva justamente para comunicar esos avances que ustedes van a tener con el gobierno federal. Vamos a ver también qué tanto responde, hasta dónde y con qué voluntad se avanza en las propuestas que ustedes ya entregaron al presidente de la República, porque hay que decirlo, se lo dijeron directamente en esta ocasión, no hubo intermediarios, sin embargo, vamos a ver cuál es el desarrollo, cuál es el final, porque ya el tiempo corre pronto, ya 3 años más, y qué les parece este espacio queda abierto para que ustedes tengan la oportunidad justamente de difundir esa información, el desarrollo y los avances que van a tener al momento que ustedes tengan contacto con las autoridades, no solamente al interior, sino también con el gobierno de la República Mexicana y con los acomodaticios que vayan yendo a dejar la despensa por ahí. ¿Qué les parece? Abierto el espacio de Valle del Mayo. Pues me Victoria. parece Muy bien, Tere. muy bien, Tere. Sí, hay que estar pendiente de todos los sucesos que se dan para estar enterado, pues, y finalmente, pues, a lo Uh -huh. mejor va a haber algún tema de interés común que podamos criticar ahí para que también ellos se encaucen por el buen camino, ¿no? Claro, claro. Sí, ojalá que esta crítica constructiva pues sirva para que también ellos reflexionen un poquito en las propuestas que traen como partido y que puedan mejorarla, pues, en beneficio Uh -huh. obviamente del pueblo, que sí nos convenza, pues, ¿no? Pero también a los Sí, lloremes sí. que se sumen a generar una política propia. Ya es De cambio, tiempo, de desarrollo. Sí, sí, exactamente, pues que se lo crean porque no lo están creyendo. Entonces, sí. agradezco mucho el espacio, muy amable. Muchas gracias, Héctor Saila. Nos vemos a la próxima para ver estos avances, para verlos por allá, los funcionarios que ahorita son de precandidatos. Ahí nos cuentan qué fue
lo que fueron a dejarles por allá, y les agradezco, gracias a nuestros lectores de Valle del Mayo. Nosotros vamos a continuar mañana también en estos espacios, dado que la pandemia no nos deja tener ese acercamiento directo, pues lo vamos a hacer desde este medio, y muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.